Se siguen viviendo en Estados Unidos los demoledores efectos de la crisis económica generada por el COVID. Incluso ya los datos del Banco de la Reserva Federal muestran que en febrero ya hubo una recesión como tal. Los costos en materia de salud pública se siguen ahondando. Incluso estados que habían empezado ya a salir de la crisis, como California, por ejemplo, con la reactivación económica de espacios públicos, la apertura de restaurantes, están mostrando un repunte en casos. Estados como Texas y otros en el sur del país que habían llegado tarde a la curva ya también están experimentando brincos importantes en los casos de contagio. Sigue, a pesar de que hubo noticias más halagüeñas en términos del ritmo al que han crecido los casos de desempleo, seguimos en 40 millones de estadounidenses desempleados. El país sigue convulsionado, evidentemente, como respuesta al asesinato de George Floyd en la ciudad de Minneapolis, que descorchó toda una serie de manifestaciones y disturbios en la mayor parte del país, en los grandes centros urbanos. Y en medio de todo esto, el martes, como si todo esto no fuese suficiente, las elecciones primarias, algunas de ellas pospuestas por el COVID precisamente, que siguen su curso a pesar de que Joe Biden pues ya numéricamente alcanzó los delegados necesarios para proclamarse candidato por lo menos de facto del Partido Demócrata. La nominación oficial tendrá que ocurrir hasta la convención en agosto, pero este martes tuvimos una serie de primarias y una de ellas en particular, la que se llevó a cabo en el estado de Georgia, han encendido todas las alarmas rojas acerca de lo que podría pasar en noviembre, el día de la elección presidencial. ¿Por qué? Porque como ya había sucedido en Wisconsin hace 3 o 4 semanas en la primaria que hubo en ese estado, ha habido toda una serie de problemas con respecto primero a las máquinas, a las nuevas tecnologías que se están usando para votar, sobre todo mecanismos electrónicos de pantalla de pulso, y por el otro lado toda una serie de problemas con los procesos de envío de papeletas por correo postal, que se ha convertido en la gran demanda política, sobre todo del Partido Demócrata, cara a las elecciones en noviembre, a la luz de el impacto que el COVID podría tener no solo en la cantidad de gente que podrá estar junta en un mismo recinto, sino incluso por las posibilidades de que en noviembre pudiese haber un segundo rebrote de la pandemia y que esto afecte de manera importante el número de personas que acudan el día de la elección, el 3 de noviembre, a las urnas. Y esto no es un debate y una preocupación ociosa ni aislada. Primero porque se da en el marco precisamente todo lo que les describí al principio de esta cápsula, de por primera vez en estos meses ya caídas importantes para Donald Trump en toda una serie de encuestas, sobre todo entre mujeres, pero sorpresivamente también entre hombres anglosajones sin título universitario, que ha sido pues el pilar de la coalición electoral del presidente Trump. El presidente Trump en todas las encuestas nacionales ya va a la saga. El promedio de las encuestas nacionales lo colocan entre 10 y 14 puntos por detrás de Joe Biden, y es evidente que el COVID, el manejo que el presidente ha tenido para confrontar la pandemia y sobre todo la manera en que se ha posicionado frente a los disturbios y a las manifestaciones y a la rabia que se ha dado, que ha estallado en Estados Unidos como resultado del asesinato de George Floyd, lo están poniendo contra las cuerdas. Y hay que recordar que ya en la elección de 2016 Donald Trump se había bramado que, sobre todo al haber perdido el voto popular por 3 millones de votos contra Hillary Clinton, que había habido fraude, y este mensaje de que los demócratas están buscando efectuar un fraude electoral sigue muy presente. El Partido Republicano
y muchos de sus dirigentes lo dicen, el presidente lo tuitea y lo insinúa y lo replica un día sí y un día no, y precisamente el tema del voto postal se está montando sobre este debate. ¿Por qué? Porque es una manera que el Partido Demócrata puede garantizar que muchos votantes, simpatizantes del Partido Demócrata, que a lo mejor no quieren salir porque hay un segundo rebrote del COVID o porque son poblaciones más marginadas, puedan votar a través del voto postal. Se inscribe en un proceso largo, de larga data, que antecede incluso a Donald Trump, en donde el Partido Republicano de manera persistente ha tratado de disminuir, de minimizar la afluencia a las urnas de votantes demócratas, sobre todo de segmentos demográficos de minorías de color, blancos, negros, afroasiáticos y latinos. Incluso el propio Joe Biden en entrevistas en los últimos días ha sugerido claramente que le preocupa que el 3 de noviembre Donald Trump quiera cuestionar los resultados. Y es que el problema, lo que vivimos en Georgia, es que muchos de los estados que van a ser clave, los llamados estados bisagra, que van a ser los que van a decantar el colegio electoral, están transitando de manera masiva a poder permitir el voto postal. Y dadas todas las irregularidades, los fallos, los problemas que hubo en la elección de Georgia, es muy probable que el 3 de noviembre haya muchos estados, muchos de ellos estados clave, que no puedan dar resultados la noche del 3 de noviembre como habitualmente suceda, precisamente por la contabilización de papeletas que lleguen por correo postal y sobre todo ante posibles limitaciones en los mecanismos de voto y la cantidad de gente que está al frente de las casillas y de los sitios de elección en Estados Unidos, lo cual está empezando a generar mucha preocupación de que el presidente pudiese, si esa noche no hay resultados, sobre todo si la elección es cerrada, que el presidente pueda desconocer los resultados, puede impugnar los resultados o incluso perdiendo con un conteo claro y transparente, pueda negarse a aceptar los resultados de la contienda electoral, con lo cual se abriría un capítulo enormemente complejo con este presidente que ha roto con todos los pruritos de la investidura presidencial, de la oficina del titular del Ejecutivo. Es un tema que habrá que seguir de cerca en las próximas semanas y meses mientras los distintos estados vayan definiendo sus mecanismos de elección en noviembre, pero ciertamente el fantasma que empieza hoy a planear a raíz de lo que ocurrió en Georgia, a raíz del contexto político, social que hay hoy en Estados Unidos, este fantasma que planea sobre la elección presidencial de irregularidades o reclamos de irregularidades o impugnaciones, sobre todo ante una elección cerrada, y que el presidente Trump quisiera o buscara, se aventara la intentona de desconocer los resultados la noche del 3 de noviembre, sobre todo cuando en este momento, si bien aún falta todavía mucho, todas las encuestas lo traen 10 a 14 puntos por debajo, que el 3 de noviembre por la noche el presidente decida ante una serie de patrones en donde pues, los estados no han acabado de contabilizar las papeletas, no hay resultados en estados clave que van a decantar para uno o para otro lado del colegio electoral, que el presidente se aviente un numerito de desconocer el proceso electoral. Es un tema bien complicado sobre el cual vamos a seguir hablando en cápsulas futuras.